Nuestro Dios Todopoderoso. Libro de Hebreos, gloria a Cristo y gloria a su nombre. Libro de Hebreos capítulo 1 en adelante, hermanos, vamos a estar empezando nuestra lectura. Vamos a orar para pedir la alianza de Dios Todopoderoso. Oramos. Amantísimo Padre, Creador de los cielos y la tierra, bendecido sea su santo y glorioso y poderoso nombre, Padre. En esta noche, Señor, su iglesia le ha cantado salmos a su nombre, le ha cantado alabanzas, corintos, Señor. Han presentado sus peticiones ante el trono de su gracia, Padre, por medio de la obra redentora de Jesucristo, su Hijo amado. En este momento tenemos nuestras sagradas escrituras abiertas, Padre, para predicar sobre ellas, Padre. Le pedimos que el Espíritu Santo, el Consolador del Espíritu de verdad, venga a este lugar de una manera gloriosa y se manifieste de una manera poderosa. Que el Espíritu Santo, Señor, traiga convicción de pecado, exhortación, consolación a aquel que la necesita, Padre. Que el Espíritu Santo traiga una palabra, Señor, para el corazón de cada uno de los que están aquí esta noche, Señor. Que usted les hable conforme a la necesidad de cada uno de ellos, Padre Celestial. Que su palabra, Señor, se cumpla conforme a lo que dice, Señor, que es más poderosa y más filosa que toda espada de dos filos, Señor Padre. Le pedimos de que nosotros seamos alimentados prudentemente, que no hayamos venido a este lugar a perder nuestro tiempo, o que no hayamos venido a este lugar, Padre, simplemente porque no tenemos nada que hacer, sino que estamos aquí para recibir una palabra desde el trono de su gracia. Estamos aquí, Señor, para ser transformados con su poder, su autoridad, Padre. Estamos aquí porque tenemos hambre y sed de justicia, Padre. Estamos aquí, Señor, porque queremos conocer más de Jesucristo y no queremos ser engañados, Padre, sino que queremos vivir una vida de libertad en Cristo Jesús, aquel que nos llamó, aquel que nos salvó, aquel que nos purificó, aquel que nos santificó, aquel que nos lavó en su preciosa sangre. Queremos ser libres. Queremos obtener la autoridad que usted nos delega a través de su palabra. Queremos vivir una vida en el Espíritu, una vida en la plenitud de su santa presencia, Padre. Queremos experimentar su presencia literalmente palpada conforme a su palabra, Padre. Y eso se hace a través de su palabra. Así es que le pidemos, Padre, que el Espíritu de revelación, sabiduría, palabra profética, discernimiento de Espíritu esté sobre mí de una manera gloriosa para poder impartirla el pan de vida prudentemente, Señor. Se lo pidemos en el poderoso nombre de Cristo, el ungido prometido, Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén, gloria a Cristo. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Bien importante, hermanos, que usted establezca eso como una sana doctrina en su diario vivir, que Dios le habla por medio de su Hijo, que es Jesucristo. Dice: a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué es lo que quiere decir? Y que por quien asimismo hizo el universo. Literalmente lo que usted lee, eso es lo que es. Que Jesús es el creador de toda la existencia en sí, como dice la palabra. Versículo 3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, repitiendo el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, refiriéndose a quién, a Dios Padre. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. O sea que Jesucristo era el resplandor de su gloria, o sea, el resplandor de Dios Padre, y la imagen misma, o sea, la imagen misma de su sustancia, y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, hermano, la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios dice que Jesús era el mismo resplandor del Dios Padre. La palabra dice que Jesús era la misma imagen y la sustancia de Dios Padre. O sea que Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que literalmente Dios encarneció en Jesucristo
porque nos ama y Él quería que todos tuvieran la oportunidad de escuchar las buenas nuevas de Él, que es salvación. Bendito sea su nombre. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Bien importante. Habiendo efectuado, o sea, llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, está hablando de Jesucristo el poderoso, el que nos purifica, nos santifica ante la majestad de Dios Padre, puesto que Él es el mismo resplandor de Dios Padre, pues es que Él mismo es la imagen misma y la sustancia de Dios Padre. Gloria a Cristo. Habiendo purificado, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué fue lo que logró? Dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, a la diestra de la majestad, ante la majestad de la misma presencia de su Padre, de nuestro Padre Celestial, en las alturas, allá en el tercer cielo donde vive Dios. Bendito sea su santo y poderoso nombre, puesto que la palabra habla de 3 cielos. Y nuestro Padre está ahí en el tercer cielo, en el trono de su majestad, en el trono de su gracia, y hay un Hijo ahí glorificado. Amén, aleluya. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Todos sabemos de que Jesucristo tiene un nombre que está sobre todo nombre. Que en el nombre de Jesucristo se doblaría toda rodilla de los que se encuentran en el cielo, cosas que están fuera de su control. En la tierra, usted está viviendo en el presente, y debajo de la tierra donde se encuentran los que han sido desobedientes al Evangelio de Jesucristo. Todas esas rodillas se doblarán y toda lengua confesará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra que el Señor Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Para qué? Para que le den honra y gloria al único digno de recibirla, a Dios Padre, por medio de su amado Hijo Jesucristo. Bendito sea su nombre. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, o sea, después de que todo usted lo que ha escuchado esta noche, por tanto, es una expresión presente, activada en el presente. Hoy sábado en la noche, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, la importancia, hermanos, de ser obedientes a la palabra de Dios. Y no es algo que yo estoy diciendo, usted mismo lo está viendo en su Biblia, de que lo que estamos proclamando está en las Sagradas Escrituras. Es obediencia, no a un ser humano, no a un hombre poderoso, sino a la palabra de Dios. Es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? O sea, el Señor Jesucristo vino aquí, predicó un evangelio de poder, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Dice, y nos fue confirmada por los que lo oyeron. O sea, los que aceptaron el mensaje de Jesucristo lo han seguido compartiendo. Y hoy han pasado 1000 años y no han podido destruir el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es algo que no tiene destrucción. Nadie va a poder terminar el Evangelio de Jesucristo hasta que el Señor no suene su trompeta y se lleve a su iglesia allá con él. Entonces Dios tratará conforme a la palabra con los que se quedan aquí. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Bendito sea su santo y poderoso. Dice aquí que Dios, o sea, está hablando de Jesucristo, testificando Dios juntamente con ellos, refiriéndose a los apóstoles que caminaron con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí está hablando de los dones del Espíritu Santo. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Hablando de Jesucristo.
porque todo sumo sacerdote formado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Dice, por causa de Dios debe ofrecer por los muchos pecados, tanto por sí mismo como los del pueblo. Aquí en el capítulo 5 está hablando de los sacerdotes que practicaban, y lo está haciendo una comparación, que es la experiencia en Jesucristo, repitiendo el 2, para que se muestre pacientemente para los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de los que deben, por causa de Dios deben de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por el del pueblo. Y nadie toma para sí esta gloria, esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino él que le dijo: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. O sea, lo que te enseña la Escritura, hermanos, que Jesús fue enviado de Dios. Él no tomó esa decisión de ser sacerdote, fue el escogido por Dios. Y usted está viendo la debilidad del hombre de traer salvación. El hombre en sí no se puede traer salvación por sí solo, tiene que ser por medio de Jesucristo. Y aquí en el capítulo 5 comienza a hablar cómo era necesario, hermanos, de que se hicieran ofrendas y sacrificios por los pecados. Y estamos viendo, ahorita vamos a ver más adelante, cómo Jesús era la ofrenda única aceptada ante Dios Padre. Gloria a Cristo Jesús. Dice, y nadie toma por sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice el 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser actor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Escogí el capítulo 5, no es que me haya extraviado del tema, sino es que hay algo importante que yo quiero que usted mire. Gloria a Cristo. Yo le he hablado de Jesucristo, que Él es el único que puede salvarnos. Dice en el capítulo, en Hebreos 5, 7, algo bien interesante, hermanos, que quiero que usted mire esta noche. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Dice: y Cristo, en los días de su carne, o sea, en los días que Él anduvo aquí caminando, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Este es un versículo clave para todos aquellos que les gusta estudiar la palabra de Dios. Como estudiante de la palabra, hermanos, yo siempre me he preguntado algo sobre un tema bien importante, sobre Jesucristo en el momento que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, que es el tema central de la palabra de Dios. Dicen algunos, hermanos, predicadores reconocidos a nivel mundial, a nivel internacional, gente que predica en la televisión, y yo los he escuchado con mis propios oídos, proclaman algo que no he captado, o no, quizás no he recibido la revelación, pero que no lo he mirado en la Escritura todavía. Que dicen que en el momento de que Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, fue abandonado por su Padre, y que Jesucristo quedó solo ahí en la cruz del Calvario, y que el Padre lo abandonó. Pero déjenme decirle que el Hebreos 5, 7 dice de la siguiente manera: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, y a aquellos que se oponen al clamor, aquellos que se oponen, que critican a los que oran con gran clamor
y aquellos que lloran. Dice aquí que Jesús hizo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte. O sea, ¡aleluya! El clamor, el propósito de esta oración, en los días de su carne, el propósito de la oración, de ofrecer oración, ofreciendo oraciones y ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, eran para que él fuera liberado de la muerte. Ese era el propósito de la oración, dice la palabra. Dice lo siguiente, que fue oído a causa de su temor reverente. O sea, que Jesús fue oído por el Dios Padre, que es opuesto a ser abandonado por Dios Padre. Gloria a Cristo Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser actor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, tenemos que obedecer el Evangelio de Cristo, tenemos que obedecer el sacrificio de la cruz del Calvario para obtener eterna salvación. O sea, si usted está sin Cristo, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted está en una eterna condenación. Y si usted viene a Jesucristo y acepta lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, usted entra a una eterna salvación. Usted es sellado con las arras del Espíritu Santo y viene a ser hijo de Dios y familia y miembro de la familia de Dios. Dice el 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El versículo 7 no he terminado con él, así es que mantenga eso en su mente ahí. Gloria a Cristo. Dice el 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora vamos a hablar un poquito de Melquisedec. Dice en Hebreos 7, versículo 1, Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, que viene siendo lo mismo que rey de Jerusalén, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, refiriéndose a Melquisedec, el nombre de Melquisedec significa dice, rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Note bien, Melquisedec, el versículo dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, está hablando de Jesucristo, que Jesucristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:3 dice de Melquisedec lo siguiente, dice que este Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tenía principio de días, ni fin de días, de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bendito sea su nombre. Note bien, sin madre, sin padre. O sea, está hablando del rey Melquisedec. Y no había genealogía que demostrara quién era el padre de Melquisedec. No tenía genealogía que demostrara quién era la madre de Melquisedec. Sin genealogía, dice aquí, que ni tenía principio de días, o sea que no se sabía la fecha de nacimiento de Melquisedec, ni fin de vida, o sea que no se supo cuándo murió Melquisedec, sino hecho semejante, o sea que Melquisedec era semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Note bien que son las mismas características que le aplican a Jesús. Jesús nunca tuvo padre terrenal, porque lo está comparando con Melquisedec. ¡Aleluya! Jesús nunca tuvo madre terrenal, sin genealogía. Jesús nunca tuvo un tiempo de nacimiento. Él ha existido de las eternidades de las eternidades. Jesucristo y Dios Padre, Jesucristo el Espíritu Santo han estado en la existencia por los siempre de los siempre de los siempre. Nosotros somos creación de Dios.
Nosotros fuimos creados por Dios con un propósito, y uno de los requisitos de Dios es que le rindamos adoración a Él, que Él es el único digno de recibirla. Él es el único de recibir reverencia del ser humano. Es Jesucristo el poderoso, porque nosotros somos creación de Él, y eso es algo que el ser humano no quiere aceptar. El ser humano dice que vino a la existencia por casualidad. El ser humano dice que procede de un animal, pero déjenme decirle que yo no procedo de un animal. Yo procedo de una creación de Dios, que fuimos creados a la imagen de Dios. Fuimos criaturas de Dios, que tenemos una conciencia que nos dice que allá hay un Dios todopoderoso y que nos ama y que se entregó a sí mismo por nosotros, y está aquí esta noche para traernos vida y vida en abundancia. Gloria a Cristo. Dice que Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Dice 4, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, teniendo mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo a aquel que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de que se da testimonio de que vive, refiriéndose a Melquisedec. Y por decirlo así, en Abraham pagó diezmo también Leví, que recibió los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Si pues la perfección fuere por el sacerdocio levítico, que es donde se hacían los holocaustos a través de la ley de Moisés, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? O sea, la pregunta es, si Melquisedec vive para siempre, ¿qué necesidad había de que se levantara otro según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Y de aquel que se dice esto es de otro tribu, del cual nadie sirvió el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Dice pues, se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se repetirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador y un mejor pacto. Pues hermanos, aquí le está hablando obviamente a los hebreos, le está demostrando de que Jesucristo es mucho más mayor que Moisés, es mucho más mayor que Melquisedec, es mucho más mayor que el tribu levítico del cual ellos confiaban. Que Jesús, hermanos, lo ha hecho por otra manera. O sea, el perdón de pecado viene por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. Y era bien difícil, hermanos, impartir esta verdad a esta gente que practicaba la ley levítica y las ordenanzas levíticas de Moisés. Por eso que la Escritura dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mayor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿El por qué los otros sacerdotes llegaron a ser muchos? Aquí está su respuesta. Debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable.
por lo cual puede también salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más subible que los cielos. Se está refiriéndose a Jesucristo, hermanos. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, que Jesucristo era santo, era inocente, no tenía mancha, era sin mancha, apartado de los pecadores, apartado del pecado, de las prácticas. Una cosa es de que usted se tiene que apartar de las prácticas de los pecadores y hecho más subible que los cielos, que ni tiene, dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeramente sacrificios por sus propios pecados y los por lo del pueblo, porque ese lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Note bien la frase que la Escritura usa, hermanos, sobre Jesucristo, que Jesucristo se ofreció a sí mismo, que Jesucristo, hermanos, no tenía pecado, no era como los sacerdotes ordenados por la ley levítica, que tenían que ofrecer una ofrenda de pecado para el pecado de ellos y luego por lo del pueblo, sino que Jesucristo nunca tuvo el pecado de Adán. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. O sea, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Ese es el problema de la ley, que son reglamentos. Pero la palabra del juramento, o sea, lo que se le estaba jurando al que iba a venir, al Mesías que iba a venir, dice posterior a la ley. O sea que los juramentos y las promesas del libertador que había prometido las Escrituras era antes de la ley. Aquí en Alico, hecho perfecto para siempre. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Ahora vamos a capítulo 10 de Hebreos 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, porque en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Bendito sea su nombre. Note bien, hermanos, la obra redentora de Jesucristo, cómo funciona la sangre del Cordero en el ser humano. Note bien como dice aquí Hebreos 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea que la ley solamente era la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, o sea que no era la misma imagen de las cosas, sino simplemente una sombra. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Por los que tributan este culto, o sea, los que ofrecen estos sacrificios limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de los pecados. O sea que si ofrecen un sacrificio por culpa de pecado, si fuera verdaderamente limpio, ya no tuvieran conciencia. Que eso es lo opuesto a lo que hace la sangre del Cordero. La sangre del Cordero, hermano, usted debe de recibir el perdón de pecados por fe, de una magnitud que su conciencia no lo atacaría a usted. Si usted se ha arrepentido, un arrepentimiento sincero, si usted cometió una transgresión contra la ley de Dios, que todos los días lo hace, pero si usted acude a Dios por medio de la fe, su conciencia no debe ser manchada, si es que de veramente fue lavado con la sangre del Cordero, dice aquí, de su conciencia, y se no tendría ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Note bien el Hebreos 3:10. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Que esa es una técnica, hermanos, que también se usa para que usted traiga su pecado del pasado al presente. Mucho cuidado cuando usted comienza a meditar en el pasado, especialmente las ofensas que usted le ha hecho a Dios, especialmente por aquellas
cosas que usted ya puso ante Dios y usted se ha abstenido de ellas, ya no las ha practicado. Mucho cuidado cuando le pidan que usted ponga su mente en el pasado. Bendito sea su nombre. La palabra dice que hoy es el día de salvación. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. O sea, esto, hermano, se trata de hoy. El pasado solamente Dios lo puede arreglar. Pero en estos sacrificios, dice 3, cada año se hace memoria de los pecados. ¿Por qué es eso? Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, bien sencillo, hermanos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, o sea, entrando, ¿quién entró? Entró Dios por medio de Jesucristo. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, o sea, después que ya Jesús entró aquí en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando del cuerpo de Jesucristo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, está hablando de las profecías de aquel que iba a venir a libertar al mundo entero. Está hablando de las profecías del prometido, de Jesucristo el Todopoderoso, diciendo, primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. O sea, hermanos, que Dios va a tratar con el ser humano a través de Jesucristo, a través de la sangre del Cordero, y ya no hay otro trato, ya no hay otro compromiso, ya no hay otras promesas, porque dice aquí, Hebreos 10:9, y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, o sea, la voluntad de Dios. Quítalo primero para establecer esto último. O sea, la frase esto último indica que es un pacto eterno. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Repitiendo Hebreos 10:10, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esto es por fe. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, nunca puede quitar los pecados. 12, Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Porque con uno solo ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ese es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, y en su mente las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Bien importante que usted reconozca esto, hermanos. Mucha gente se opone a que hay mucha energía y muchas finanzas enfocadas en preservar los 10 mandamientos y los lugares públicos y exponer los 10 mandamientos. Pero la palabra de Dios me dice a mí que los 10 mandamientos están en el corazón de cada ser humano. Cada ser humano sabe bien que está pecando contra Dios. Cada ser humano sabe bien que él tiene que rendir cuentas un día a su Creador. Puesto, claro que lo van a fingir, lo van a negar y le van a decir que no sabe de lo que está hablando. Pero en el corazón de cada ser humano está la ley de Dios. El ser humano sabe bien que necesita acudir a Dios. Él sabe bien que solamente hay uno que le puede impartir felicidad, y ese sería Jesucristo. Dice Hebreos 10:16, y este es el pacto que haré con ellos. O sea, estamos hablando de un pacto. Dios es fiel a sus pactos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. O sea, no hay excusa, hermano. No importa que usted nunca ha leído los 10 mandamientos, están en sus corazones activados por medio de Dios. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes.
las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es, si la persona acude a Dios por medio de Jesucristo. 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que está hablando de la palabra de Dios. Dice, acercaos con corazón sincero, en plena certidumbre y de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que promete. Y conciliamos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortados y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Está hablando, hermanos, sobre la consagración. El cristiano tiene que ser fiel a los preceptos de Dios nuevos testamentales, que nos tenemos que unir como iglesia y que nos demos ánimo unos a los otros. Pero todos estamos viendo, hermanos, que es por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gloria al Señor. Vamos a regresarnos donde le había dicho Hebreos 5, 7, porque fue algo bien tremendo, hermanos, que hay aquí, que quiero que usted vea. Hebreos 5, 7, donde dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, el por qué, hermanos, y se puede comprobar con la Biblia que Dios nunca se separó de su Hijo en el momento que Él ofreció su cuerpo ahí en la cruz de Calvario, en el momento que Él derramó su sangre. Porque Jesucristo, hermanos, nunca pecó. Hemos visto que Jesucristo era sin pecado, era santo, y nunca tuvo maldad, nunca se le halló maldad a Él, apartado de la maldad, apartado de los pecadores. Se tiene que mirar a través de la palabra Logos para poder recibir esta revelación de Dios, que me la acaba de dar hoy, esta misma noche. Gloria a Cristo. La palabra de Dios dice, hermanos, es que el ser humano a veces no busca el Espíritu para tomar decisiones, porque la palabra de Dios dice que Jesús fue como oveja al matadero, que no abrió su boca. Y es verdad, Jesús nunca abrió su boca, nunca se descendió. Entonces, de ahí agarro muchos conceptos. Pero déjame decirle, bendito sea su nombre. En Génesis 4:10 hay una frase bien importante que quiero que mire esta noche. Génesis 4:10 relata sobre cuando hubo el primer asesinato. Génesis 4:10 dice de la siguiente manera, y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Está hablando, hermanos, bendito sea su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Está hablando de la sangre de Abel. Dice que la sangre de Abel, hermanos, clamaba desde la tierra. Bendito sea su nombre. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Note bien cómo dice la frase, clama a mí. ¿Cómo una sangre va a hablar? Dice, y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Él fue asesinado. Fue asesinado porque él ofreció una ofrenda aceptable a Jehová Dios Padre. Y su hermano le agarró odio y lo mató. Fue asesinado en una sangre inocente, en el sentido de que no había hecho nada digno de muerte. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Hebreos 12, 24. Dice, hablando del mediador, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mayor que la de Abel. O sea que la sangre del Cordero, hermanos, habla mucho más mayor que la de Abel. ¿Y quién lo dice? Lo dice la Biblia. Entonces, hermanos, estamos viendo como la sangre de Jesucristo clamaba a Dios Padre para que lo liberara de la muerte. Por eso es que las tinieblas no prevalecieron contra él. Las tinieblas, hermanos, habla la Escritura que el cielo se oscureció. Y en el momento que Jesucristo estaba siendo crucificado, que iba a haber muchos espectaculadores ahí mirando la crucifixión del Mesías. Pero vino, hermanos, oscuridad. Se oscureció el mundo entero. Y hubo terremotos, y hubo cuánta cosa, hermanos, porque había la sangre inocente derramándose, clamando a Dios Padre. Y esa sangre, hermanos, es la que lo limpia de pecado. Era la expiación de pecado. Por ahí iba a venir, hermanos, el clamor a la salvación de las almas. Ahí Jesucristo estaba intercediendo por el pecador. Ahí Jesucristo estaba entregando todo lo que él tenía. Y eso era la sangre que él cargaba, una sangre celestial, una sangre que vino desde el cielo y por medio del Espíritu Santo, hermanos, y vino aquí a la tierra. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de invocar con nuestros labios el nombre de Jesucristo, el nombre que está sobre todo nombre. Hoy tenemos el privilegio de hablar de Cristo con la autoridad, no como los escribas del pasado, sino con la autoridad como quien tiene poder, como Jesucristo, hermanos. Yo le digo esta noche, y me atrevo a decirlo al mundo entero, de que la sangre de Jesucristo fue la que clamó a Dios Padre para el perdón de los pecados. Jesucristo enmudeció físicamente, pero la sangre inocente clamó por mí y usted, hermanos. Y esta noche ya le digo que Dios Padre todo el tiempo tuvo con Jesucristo, porque ellos son inseparables. Es la Trinidad. El hombre no la capta. El hombre no la capta. El hombre no capta cómo Dios vino aquí a esta tierra. El hombre o inventa la excusa de que no sabe. Pero déjenme decirle, bendito sea su santo y poderoso nombre, que cuando aquella mujer, el hermano se le había muerto y le dijo, no te he creído, no te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios. Le dijo, sí, Señor, yo sé que tú eres el Señor, aquel que que iba a venir al mundo a salvar a su pueblo. O sea que siempre ha habido revelación de que Dios iba a venir al mundo literalmente en un cuerpo, hermanos. Esto se acepta por fe. Gloria a Cristo. Vamos a ponernos de pie esta noche, hermanos. Atesore lo que usted ha escuchado. Bendito, alabado sea su santo y poderoso nombre, porque aquí ha habido, hermanos, es una batalla espiritual. Es una palabra difícil de desatar, pero es una palabra, hermanos, que está respaldada por la palabra Logos. Por la palabra Logos la respalda. Y esta noche yo la acepto por fe. Yo acepto de que la sangre de Jesucristo clamó por mí ahí en la cruz del Calvario. Yo acepto por fe de que mis pecados fueron sumergidos en el profundo mar por medio de la sangre del Cordero. Yo acepto por fe de que mis pecados no están en la memoria de Dios Padre por la sangre de Jesucristo. Yo acepto por fe que fui llamado a predicar el Evangelio de Jesucristo conforme a su palabra. Y yo acepto por fe de que usted va a ser bendecido porque usted ha escuchado la palabra de Jesucristo. Aceptamos de que usted ha venido aquí con fe. Usted está aquí porque usted tiene fe. Usted está ejerciendo la fe y vino aquí a ser bendecidos por el único digno de recibir honra y gloria y alabanza, que es Jesucristo el poderoso. Así es que esta noche, antes de irnos para nuestro hogar, ore a Dios, clame a Dios. Si este mensaje, hermano, le ha ministrado su corazón, si este mensaje le ha ministrado, si este mensaje le ha traído nueva revelación y usted la acepta porque se la enseña la Escritura, dele gracias a Dios. Oh, bendito sea su santo y poderoso nombre. Gloria.